Reciban un cordial saludo a todos quienes hoy nos acompañan en este webinar dedicado en esta ocasión a las auditorías, específicamente al plan de auditoría bajo los lineamientos de ISO 9001 en su versión 2015. Mi nombre es María Altamirano, ya llevo algunos años en estos temas, incluyendo las auditorías de sistemas de gestión como auditora IRCA, y entre otras funciones, acompaño a las organizaciones y a profesionales para que puedan mejorar el desempeño de los lugares donde trabajan, ¿no? Asimismo, facilitando también cursos de capacitación, entre otras actividades. Bien, gracias nuevamente a cada uno de ustedes que hoy se ha dado cita, que hoy nos está acompañando en estos 45-50 minutos que va a durar nuestra sesión. ¿Sí? Y quisiera comenzar con esta pregunta. La he escogido así como que a propósito. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión, alguna persona en algún momento me decía la siguiente advertencia, ¿no? ¿Sabes qué, María? En mi organización, yo prefiero realizar las auditorías internas ISO 9001 sin previo aviso, así de sorpresa. Mientras, claro, yo en la sesión explicaba todas las bondades de hacer un plan de auditoría, por ahí les comento, algunas personas me decían esto, ¿y por qué no realizarlas sin avisarles? Porque si yo les aviso, les estoy invitando a que, entre comillas, adornen, limpien, maquillen el escenario para que cuando llegue el auditor, todo lo encuentre muy bien y no me vaya a colocar hallazgos de, por ejemplo, no conformidades. Así que quisiera saber su opinión. Me pueden escribir contestando esta pregunta. ¿Consideras que las auditorías deberían ser planificadas o podrían realizarse sin un plan, sin previo aviso? ¿Qué opinan? A ver, los voy leyendo. Ok. No, no se debería. Bueno, algunos dicen que se puede complementar. O también hay sin previo aviso. No les digo, ay, es posible sin previo aviso. Algunos, bueno, están diversas las respuestas, ¿ah? Tengo un buen porcentaje que me dice sin previo aviso. Otros me han puesto de las dos formas. Sí, ajá. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces no me he equivocado, ¿ah? Este perfil que un poco voy reconociendo en algunas personas es que en su propia organización desean hacer esto sin previo aviso, ¿no? Bueno, y también sí, hay algunos que me están colocando que podría ser de las dos formas también, ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre eso y ya al final se llevarán como conclusión cómo deberíamos hacerlo, ¿no? Para dar inicio, ya que vamos a hablar sobre plan de auditoría, tener presente cuál es la definición normalizada de los planes de auditoría. ¿Qué nos dice una norma, un documento también de ISO, que se llama 19011, que es uno de nuestros documentos de referencia principales para nuestras sesiones de auditorías de sistemas de gestión? El plan de auditoría es una descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Subrayo, acordados. Entonces, por definición, ya nos están presentando que deben ser detalles acordados entre ambas partes, ¿no? No confundirse con los programas de auditoría, que a veces también me encuentro con personas que un poco tienen esta duda de que si es que hay diferencia entre un programa y un plan, ¿no? De acuerdo a esta 19011, sí hay diferencia. Bien, el plan de auditoría, recomendación principal, presentarse con anticipación a la organización. Ya este documento nos está indicando de que hay que presentarla
Dicho en otras palabras, hay que avisarla porque les vamos a entregar, ¿para qué? Para que lo revisen, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de comunicarla? Voy a comunicar algo que he planificado, obviamente. El propósito es que las personas que van a participar de este proceso, pues cuenten con toda la información necesaria de tal manera que ellos puedan, dentro de su propia agenda de trabajo, dentro de su día a día, poder disponer, al menos en los horarios que este plan de auditoría determina, ¿sí? Porque va a ser la mejor forma de que tanto el auditor y el auditado puedan concentrarse en este tiempo, que tampoco es un tiempo muy prolongado, son tiempos cortos en realidad para cada proceso, pero que ambos estén muy concentrados esos minutos para poderle realmente dar valor al proceso. Porque ¿de qué valdría tantas horas que vamos a otorgar a la organización, que vamos, entre comillas, a quitarles la organización en su día a día, si es que no estamos presentes, ¿sí? Presentes en cuerpo y en mente, para poder juntos empezar a buscar estas evidencias que confirmen que mi sistema de gestión está cumpliendo los criterios de auditoría? Y claro, si es que en este camino encontramos algún tipo de incumplimiento, pues hay que reportarlos lo más pronto posible para que la organización también pueda hacer un tratamiento a estos tipos de hallazgos, ¿sí? Ok, entonces, en conclusión, para dar respuesta antes de pasar a este punto, ¿no? Yo quería dejarlo para el final, pero ya que estamos aquí concentrados y me han respondido varios, ¿sí? Por sistemas de gestión, por norma ISO 9001, por algunas directrices que encontramos en otros documentos como ISO 19011, sí. Se promociona de que estas auditorías de sistemas de gestión sean auditorías planificadas y que esta planificación se comunique al personal. Pero entonces, ¿estará prohibido que yo haga auditorías sin previo aviso? Nadie me lo prohíbe. ¿Qué te podría sugerir? Que no lo llames auditoría como tal, porque tal vez eso podría un poco causar en algunas personas alguna confusión entre una auditoría formal, como predican esos sistemas de gestión, y las otras que no me avisas. Esas otras que podrían ser tipo supervisiones, inspecciones, que realices incluso de manera más continua, de manera permanente, que igual podrías llevar un registro de las mismas, claro está, que igual podrías encontrar hallazgos a los cuales hay que hacerle un tratamiento, también podrías incluirlas, también podrías hacerlas, ¿no? Pero no significa que solamente hagas de ese tipo y no hagas las otras, que sí es un requisito por parte de 9001, ¿no? Que hacerlas de manera planificada y hacerlas también con un tiempo ya previsto, ¿no? Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia las voy a realizar, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Hace un ratito les decía de que a veces algunos podríamos confundir el término programa y plan, porque tal vez en nuestro cotidiano hablar significaría medio como sinónimos, ¿no? Sin embargo, revisando estas normas, hay una clara diferencia entre las mismas, ¿sí? Ahora, también hay otra cosa. Si finalmente en mi organización yo deseo bautizarle con el nombre que quisiera, no está mal. Sin embargo, el fondo, el asunto, lo que vas a tratar en cada una de ellas, eso sí tendrías que hacerlo de manera correcta, ¿no? ¿De dónde nace nuestro plan de auditoría? ¿Cuáles son los principales elementos de entrada que tendríamos que considerar para elaborar nuestro plan de auditoría interna? El plan que debe tener esta descripción de actividades y de los detalles acordados de una sola auditoría. Principalmente de dos fuentes como elementos de entrada. La primera de ellas, de un programa realizado para un tiempo tan grande como, por ejemplo, un año. ¿Sí? ¿Podría ser más tiempo? Sí, podría ser más tiempo. Nadie lo prohíbe. Lo típico y lo que encontramos es hacerlo para un año. De este programa, que tiene muchos elementos de información que se entiende
trabajaste con anticipación, vamos a ponerlos en los últimos meses de un año para ejecutarlo todo el año siguiente, ¿sí? Ahí vas a colocar información como, por ejemplo, qué métodos vas a utilizar para realizar las diferentes auditorías a lo largo del año, a quiénes vas a auditar a lo largo de un año, qué riesgos tienes que abordar o qué oportunidades puedes aprovechar, siempre para un tiempo bastante prolongado, como por ejemplo un año, incluso hasta el equipo auditor. En realidad hay bastante información que podrías colocar alrededor de un programa de auditoría que va a facilitar de alguna forma que hagas luego tu plan. Tal vez alguno de los que están hoy escuchando esta sesión me podrá decir, bueno, Mari, ¿sabes qué? En el programa de auditoría, en el programa anual de auditorías de mi empresa, yo tengo un cronograma muy sencillo donde dice simplemente auditoría interna todo el sistema de gestión. Tengo un calendario y he marcado con una crucecita un mes durante el año, porque solamente hago una auditoría. ¿Está bien realizarlo así? Tengo además un procedimiento que complementa toda la otra información. ¿Ok? No está mal, podrías hacerlo mucho mejor, claro está. ¿Sí? Tal vez este programa, hacer una matriz, con tan solo colocar voy a hacer una auditoría y marcar de enero a diciembre solamente una crucecita con, por ejemplo, septiembre, ¿sí? No te va a ayudar mucho, especialmente en el tema de la identificación de los procesos o si gustas de las áreas, o a lo mejor de los proyectos, si es que tu empresa trabaja por proyectos. Entonces, podrías incluir información que también te ayude a cumplir un punto dentro de ISO 9001 que dice, considera la importancia de los procesos, los cambios que hayan ocurrido en tu organización, los resultados de auditorías previas, ¿sí? Entonces, toda esa información no te va a ayudar el otro programa. Y la idea es que tus formularios, tu documentación de tu sistema de gestión, lo hagas para que te ayude, ¿sí? No tan solo porque, bueno, me lo dicen que hay que tenerlo y hay que tenerlo y lo presento como ya, como fuera, ¿no? Pues bien, entonces, si has hecho un buen programa de auditoría, lo único que vas a hacer para tu plan es rescatar esa información, la que te toca para la auditoría, que ya está próxima a venir, ¿sí? Y más bien, te da tiempo para que tú verifiques o confirmes la información que muchos meses atrás lo habías programado. Por ejemplo, si en tu programa anual de auditorías habías colocado como equipo auditor a, no sé, 3 auditores que tenías en tu empresa ya calificados, y esto lo hiciste, no sé, en diciembre del año pasado y de aquí a un mes ya te toca hacer la auditoría y tienes que elaborar tu plan. Pero resulta de que esos 3 auditores, uno de ellos ya no trabaja en tu empresa. Te has quedado solamente con 2. Es momento, a la hora de hacer tu plan, con algo de anticipación, ver cómo abordas ahora esto. ¿Será suficiente con 2? ¿O tal vez tengo la necesidad de poder calificar a un nuevo auditor? Pues más, podría aprovechar esta auditoría interna para que este nuevo auditor, que ya seguramente lo estoy capacitando, pero pueda pasar este ejercicio a manera de entrenamiento para que sea calificado y ya complete a mis 3 auditores. ¿Sí? Pues bien, entonces, por un lado, un elemento de entrada principal es el programa de auditorías. Y por otro lado, información adicional a ella que pueda rescatar de esta organización. ¿Qué tipo de información adicional? Acá he colocado alguna y estoy poniendo como referencia este otro documento que se llama ISO TS 9002. ¿Quién es este documento? Este documento es, bueno, yo de verdad que les sugiero, si es que ustedes están bastante involucrados con su sistema de gestión, trabajan directamente con su sistema de gestión en su organización, puedan adquirir este documento, ¿no? ¿Por qué? Porque me da directrices de cómo implementar requisitos de ISO 9001. ISO 9001 simplemente me da requisitos, me dice qué cosa debe cumplir la organización, pero no me dice el cómo. En 9002 vas a encontrar ejemplos de ese cómo lo puedo hacer. Ejemplos para diversos tipos de organizaciones, ¿no? Entonces, dentro de este documento,
También en el requisito 9.2 vamos a encontrar que ellos sugieren, porque son lineamientos, son directrices, no son requisitos que debes de cumplir, sino simplemente dice deberías. Deberías, por ejemplo, a ver, considerar el desempeño de los procesos. ¿Cómo así? Podrías requerir como parte de la información que te den los resultados de los indicadores de los diferentes procesos. Eso te va a dar una información para que de manera macro puedas ver cómo van y tal vez allí puedas colocar un mayor tiempo, un tiempo adicional, ¿no? Para que en el plan de auditoría audites ese proceso que lo ves medio débil respecto al cumplimiento de su indicador. Es solo un ejemplo. ¿Qué más? Podrías solicitar los informes de las auditorías o de la última auditoría que han tenido. Tanto podría ser interna o podría ser externa, ¿no? Porque allí te vas a dar cuenta también cuáles son las fortalezas de ese sistema de gestión, en donde se han encontrado más aspectos por mejorar, ¿no? Y eso también te puede dar luces para que luego asignes los tiempos necesarios a la hora que elabores tu plan de auditoría. ¿Qué otra información? No sé, a lo mejor las quejas podría ser también una información importante, si es que han habido quejas, ¿a dónde han incidido esas quejas? ¿No? ¿Qué tipo de procesos? Bien, mucha de esta información la puedes encontrar también en el informe o en el acta, en el documento que queda después de que la organización ha hecho su revisión por la dirección. Recuerdan que es un punto también de ISO 9001, porque en la revisión por la dirección varios de estos aspectos están contemplados. Entonces, eso te va a dar mayor información para que tú puedas elaborar un plan de auditoría. Repito, estos son recomendaciones, son lineamientos, no son cosas obligatorias que debes hacer. Tú como auditor interno que trabajas dentro de esta organización, puedes tener esta información al alcance, a tu disposición, ¿no? Ahora bien, si tú trabajas como auditor que prestando servicios a otras organizaciones, servicios de auditoría interna, pues tendrías que pedir esta información. En algunas ocasiones hay organizaciones que por algún motivo no desean exponer mucho estos tipos de información, que igual lo vas a tener dentro de ya la ejecución de la auditoría, ¿no? Pero a veces no lo facilita. Entonces, aquí corres un pequeño riesgo, ¿no? El tema a la hora de elaborar tu plan, vas a tener que hacerlo un poco medio en el aire, ¿no? Pero sí asegurándote que cuando ya estés en plena auditoría, vas a tener que ser un poquito más cuidadoso allí y ver esta información porque tal vez te des con la sorpresa de que hay que reenfocarlo. Me pongo en un caso, ¿no? Imagínate que no te han dado esta información, tan solo te han dado, no sé, el organigrama, el mapa de procesos y por ahí un manual si es que la organización cuenta con algún manual del sistema de gestión, ¿no? En base a ello, que son típicamente los tres principales, tú elaboras un plan y cuando estás auditando a la alta dirección y le pides su informe de revisión por la dirección, te das cuenta que han habido las quejas para el proceso X y nada te había alertado sobre eso recién en ese momento. Pero tú ya puedes ir leyendo un poquito, enterándote sobre qué temas trataba estas quejas que le llegó al proceso X que minutos más tarde te va a tocar auditar. Y entonces allí tú tomas nota y cuando ya llegas a ese proceso, pues vas un poquito pidiendo mayores evidencias del caso, ¿no? Ok. 19011 no es la única herramienta de trabajo para el tema de auditorías. No solamente para el plan de auditoría, sino en general para las auditorías. Yo he rescatado aquí algunas que también podrías utilizar. Bueno, 9001 obviamente, porque allí en el requisito 9.2 vas a encontrar información sobre las auditorías. Pero también, bueno, aquí he citado la 9002, que en la lámina anterior les estaba comentando, ¿sí? Luego les sugiero este cuarto documento. Es un documento libre, está a disposición de todos a través de la página web del IAF,
que es el Foro Internacional de Acreditación, ¿sí? Y si bien es cierto, esta institución, el IAF, está orientada para organismos de acreditación, eso no quita que en tu organización, en tu empresa, puedas tomar algunos elementos si es que así lo crees conveniente, ¿no? Te pueden servir de muy buena fuente, de una herramienta como para que te dé algunas luces o ideas, luces le digo yo, pero esas ideas que podrías implementar también en tu empresa. Son varios documentos que en conjunto le llaman el grupo de prácticas de auditoría de ISO 9001. La fuente es no solamente del IAF, en realidad también participó ISO. Lo pueden encontrar, les comento, en la página web del IAF. Y aquí van a encontrar, por ejemplo, documentos que están relacionados a los tiempos de auditoría en relación al número de personas que trabajan en cada organización. Van a encontrar también, por ejemplo, número de cómo auditar a la alta dirección, aspectos como auditar el alcance, van a encontrar acerca de la planificación. De hecho, yo también he tomado para esta sesión referencias sobre el documento de la planificación, ¿no? Documentos propios del IAF que en estos últimos meses salieron o se pusieron así como que muy de moda. ¿Por qué? Porque varios de ellos están referidos a temas de auditorías remotas. Y como ustedes saben, durante estos meses, yo por ejemplo sigo auditando de forma remota, hasta ahora no he salido de manera presencial. Y también en algunos países se crearon documentos relacionados a auditorías remotas. Yo he citado aquí una guía peruana, GP, es guía peruana, la 123, donde me dan lineamientos para las auditorías remotas. ¿Sí? Y luego les he puesto aquí también dos documentos que, si bien es cierto, están orientados específicamente para los organismos que realizan auditorías de certificación, para los organismos certificadores. Si es que tienen alguna facilidad para tener estos documentos, pues no estaría mal por ahí darle una revisión, ¿no? Bien, entonces, con toda esta información que podría obtener, o con la mínima, como nos presenta ISO 19011, ¿no? ¿Cómo hago ese plan? ¿Qué cosa, qué elementos puedo colocar en mi plan de auditoría? ¿Hay algo estandarizado, algo que diga que debe tener un plan? En realidad el que debe, como debe, no hay. No, sin embargo, sí hay que debería. Y entonces la respuesta va a depender qué cosa le quieres poner en tu organización. Ese nivel de detalle que vas a colocar en el plan de auditoría va a depender, por ejemplo, de la complejidad de tus procesos, del tamaño de tu organización, y tú le vas a poner mayor información también de acuerdo al tema de riesgos. Que si no pongo esta información, ¿cómo puede afectar a que yo logre el objetivo de la auditoría? Si, por ejemplo, yo no coloco, no sé, ¿qué puede hacer? Los requisitos de ISO 9001 que voy a auditar en cada proceso. Típicamente los colocamos, ¿no? Pero podrían haber organizaciones que no lo coloquen. Y ahí viene la pregunta para cada uno. ¿Cómo le hago? ¿Le pongo o no le pongo? ¿En qué me es útil? ¿Para qué lo voy a poner? ¿No? ¿Para qué me va a servir? O al revés, si no lo pongo, ¿qué podría ocurrir? Se me ocurre, por ejemplo, que podría ocurrir, si no le pongo los numerales de las cláusulas, podría ocurrir que el auditor por ahí se le pase a auditar alguna de ellas. Como no está por escrito en el plan, sin querer puede omitir alguna de ellas, se le puede pasar, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, mejor lo voy a colocar en el plan, ¿sí? Esa podría ser una respuesta. No quiero generalizar porque podría también haber organizaciones que digan, no, pues mira, mi auditor ya lleva 20 años auditando mi organización, es la misma persona siempre, entonces ya de memoria se lo sabe, ¿no? Y todos los demás que trabajamos aquí también, así que no es necesario. Sí. Conclusión, queda bajo la responsabilidad de quien elabora el plan, entonces,
definir cuál va a ser el nivel de detalle que voy a colocar dentro de mi plan de auditoría. ¿Sí? Aquí he puesto algunas que nuestra ISO 19011 los propone, ¿no? Dice, mira que debería tu plan incluir el objetivo de la auditoría, el alcance y los criterios de auditoría, ¿sí? Voy a ir comentando rápidamente un poquito de cada una de ellas. A ver, sí, pues cada auditoría tiene un propósito, tiene un objetivo. ¿Para qué lo estoy haciendo? Y eso es importante de que todos los auditados lo conozcan. Entonces se lo voy a escribir allí en el plan de auditoría, ¿sí? El alcance, ¿qué va a cubrir esta auditoría? La que ya me toca hacer en pocos días. Todo el sistema de gestión, todos los procesos, el 100% de los procesos o solamente una parte de ellos. Lo tengo que describir. Yo lo voy a colocar también dentro de mi plan. ¿Bajo qué criterios? Yo como auditor seguramente sé cuáles van a ser los criterios bajo los cuales te voy a auditar, pero es importante que también lo sepa el auditado. Claro que sí. Y entonces ahí va a quedar por escrito esos criterios de auditoría. A ver, chicos, cuando digo criterios de auditoría, escríbanme y díganme ejemplos de criterios de auditoría. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que en el plan de auditoría se deben incluir los criterios de auditoría? A ver, los leo. Muy bien, Silvia. Los requisitos de la norma. Revisar, por ejemplo, los requisitos de ISO 9001. Ese es un criterio de auditoría fijo. Información documentada, Marlene. Claro que sí, la información documentada de la organización que voy a auditar, ¿no? Las políticas, los procedimientos, las normas, muy bien, Natalia. A ver, ¿qué más? Los puntos de la norma. Muy bien, chicos. Y además también, además de lo que han mencionado, están los requisitos legales y reglamentarios que le podrían aplicar siempre y cuando les aplique a tu producto o a tu servicio. Gracias. A ver, cierro por acá. Sigamos. ¿Qué otra cosa más? Las ubicaciones. ¿Cómo es esto de las ubicaciones? Las sedes también lo llamamos, ¿no? Si tu organización tiene 2, 3, 4 sedes y en esta auditoría próxima solamente vas a auditar una de ellas, allí puedes colocar, ¿no? Hasta con dirección y todo. Si lo vas a hacer de manera remota, es importante que en tu plan en algún punto coloques ahí, ¿no? Lo voy a hacer a través de la modalidad remota, no sé, a través de, del Microsoft Teams, ¿sí? El cronograma de actividades, y cuando digo cronograma no solamente me estoy refiriendo a auditoría al proceso A, auditoría al proceso B, ¿no? Sino a todas las actividades. Por ejemplo, reunión de apertura. Por ejemplo, hora de almuerzo, ¿sí? Con fechas, con horarios, de tal hora a tal hora, y para todos los auditores que estén presentes allí. ¿Qué recursos necesito en este plan? Por ejemplo, cuando estamos en una auditoría presencial y requerimos, porque aparece dentro del cronograma una reunión del equipo auditor, necesito una salita en privada de tal hora a tal hora, con acceso a internet, por ejemplo, o con una impresora al costado. Sí, se me ocurre, pero lo voy a colocar allí en el plan para que no se vaya a olvidar a quien ve toda esta parte logística de que lo tenga listo en el horario que así se ha colocado, ¿no? Podríamos colocar también el método o los métodos de auditorías que vamos a utilizar, ¿sí? Podríamos colocar también los roles, quiénes van a participar en esta auditoría próxima, además de los auditores, porque, a ver, va a estar un auditor líder, ¿no? Hay alguien que va a dirigir el equipo de auditores, van a estar los otros auditores, pero podrían haber otros roles, quién sabe, puede haber un observador que está allí presente, podrían haber guías, si es especialmente designados cuando el auditor es un auditor invitado, un auditor
externo, no pertenece a la organización y necesita que un poco lo vayan derivando a las diferentes salas, especialmente cuando es una auditoría presencial, ¿no? Podría haber el rol de un auditor en entrenamiento, ¿sí? Es decir, un auditor que todavía no está calificado como tal, pero que en esta auditoría sí va a participar, va a auditar, ¿no? Va a hacer preguntas, va a tomar notas, va a emitir conclusiones, hallazgos, pero debería quedar claro para todos que su rol hoy es como auditor en entrenamiento. Por lo tanto, necesita estar acompañado al costado de otro auditor que sí esté calificado, porque de paso también va a tener que evaluar su desempeño. Bien. ¿Qué más podríamos colocar en el plan? Bueno, si es una remota, la herramienta informática que estamos utilizando, la herramienta TIC. Visitas. ¿A qué me refiero con esto? Especialmente cuando es un auditor invitado, ¿no? Un auditor externo va a llegar a tu empresa, a tu organización, y no siempre, pero es una buena recomendación que una de las primeras actividades, terminado la reunión de apertura, pueda hacer un recorrido, una visita breve a las instalaciones, a las diferentes áreas de trabajo, especialmente a las netamente operativas, ¿no? Para que tenga una clara idea sobre, por ejemplo, aspectos de infraestructura, de ambiente necesario para los procesos. De momento no se estila hacer todavía preguntas, es básicamente un recorrido donde se va tomando notas, donde la organización un poco va explicando acerca de los procesos de una manera muy general, porque luego ya va a tener un horario específico donde va a estar presente allí por más tiempo. ¿Ok? Más cosas que se le puedan agregar, sí. En realidad, ISO 19011, luego en un punto aparte, señala como, por ejemplo, a ver, puntos como el idioma en la cual se va a emitir el informe de auditoría, por ejemplo. Eso, bueno, va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, eres una organización que a lo mejor tiene casa matriz en un país que habla un idioma diferente al castellano, entonces probablemente colocarás, si es que hay que remitir ese informe a la casa matriz, colocarás el que va a ser en 2 idiomas, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué es importante considerar dentro de los planes de auditoría? Aparte de la información que acabamos de ver, ¿no? Ustedes, estoy segura, así sean auditores o auditados, se habrán dado cuenta que un aspecto clave a considerar es el tema de la comunicación. Nos comunicamos en todo momento, no solamente a la hora que estamos haciendo las entrevistas, sino también en diferentes tipos de reuniones. Una reunión de apertura y una reunión de cierre, ¿no? Un inicio y un fin de todo el proceso. Pero también podríamos incluir dentro de nuestro plan las reuniones de enlace del equipo auditor. Reuniones del equipo auditor, especialmente cuando somos 2, 3, 4 o más auditores y que están auditando incluso en diferentes sedes al mismo tiempo. Es importante que dentro del plan asignes espacios para que puedan reunirse, para que puedan retroalimentarse entre ellos. Puede ser una o hasta 2 reuniones por cada día de trabajo, ¿no? Un típico día de trabajo de 8 horas. También es importante que consideres un horario dentro de cada día de trabajo, especialmente al final de cada día o tal vez al inicio del siguiente día, para que el equipo auditor, representado por el auditor líder, retroalimente a la alta dirección o a quien lo represente los resultados, los hallazgos que hayas encontrado, que haya encontrado tu equipo auditor en cada día. ¿Sí? Podrías colocar también un espacio dentro de tu plan de auditoría para elaborar el informe. Sería genial, ¿no? A ver, a veces un informe sí, pues resulta trabajoso poder elaborarlo y presentarlo y tenerlo listo para la reunión de cierre, porque dependería también del número de hallazgos. Si son bastantes, si hay muchos días que has estado auditando, sí se hace medio complicado. Pero si es a lo mejor una auditoría pequeñita, ¿no? Tú podrías colocar, se me ocurre, no sé, toda una tarde, por ejemplo,
antes de la reunión de cierre, ya acabaste de auditar todo, pero antes de la reunión de cierre, colocar varias horas de trabajo para que tu equipo auditor esté reunido allí elaborando. Tienes listo el informe y en la reunión de cierre te la presentas ya con el documento listo, ¿no? ¿Podrías hacerlo? Mira, es una buena práctica que es conveniente especialmente cuando tu equipo auditor está conformado por personas que trabajan dentro de tu organización y que por tanto tienen diferentes actividades, diferentes roles cada uno de ellos. Y entonces, para no quitar este hilo de concentración, no dejes que todavía se vaya, ¿no? Ponte un tiempo allí para que estés reunido con ellos, tú como auditor líder, para que te pasen sus notas de auditor o para que las completen, para que te redacten bien los hallazgos, para que tú lo puedas revisar, para que puedan completar juntos el informe, ¿sí? Ya para que ya terminen y se olviden y se vayan a su trabajo de su día a día, ¿no? Y aquí quiero aprovechar para comentarles, a mí me ha tocado ver en algunas organizaciones planes de auditoría. Fíjense, es una sola auditoría, pero que tienen diferentes planes, ¿no? Entonces, un poco a mí me sacaba de cuadro, pero ellos me explicaban de que hacen un plan por auditor, ¿ya? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no hacer un documento, un plan, donde pongas todas las actividades de todos los auditores? Tu auditoría, por ejemplo, que dure de lunes a jueves, ¿ya? Y ahí colocas todos la participación de tus 4 auditores. Ya. Ellos me comentan, y estoy ahorita acordándome de una empresa en particular, de que como cada auditor tiene su trabajo, su rol del día a día en la empresa, no tienen tiempo para auditar. Entonces, cada uno de ellos audita, por ejemplo, 3 horas, ¿sí? Entonces, un auditor audita el día lunes 3 horas y luego desaparece de la auditoría, sigue haciendo su trabajo. Segundo auditor audita el día martes, audita, no sé, 4 horas y así sucesivamente. ¿Se puede hacer? Sí, pues se puede hacer, nadie te lo prohíbe. Ahora, ¿qué tan recomendable es hacerlo así? ¿No? Porque pierdes un poco el hilo, ¿no? de este proceso de auditoría, la concentración me refiero. Sería mejor, tal vez, ya eso evalúalo, que concentres a tus auditores para que se dediquen a este proceso de auditoría y que hagas un solo plan de auditoría, ¿no? Porque hay que retroalimentarse entre ellos. Las auditorías son auditorías a procesos que conforman tu sistema de gestión de la calidad. Entonces, si dejas, si no hay este espacio para que ellos se retroalimenten, puedes perder allí una rica información. Bien, ¿qué les presento aquí? Una típica pregunta que hacen es, ¿y cuánto debe durar mi auditoría? Bueno, depende de varios factores. ¿Existe alguna tabla? Sí, existe, ¿no? Pero esta, por ejemplo, que les pongo aquí, que corresponde a un documento del IAF que les mencionaba hace un rato, un documento mandatorio, donde se presentan tablas. Pero además de las tablas, luego hay otra información de otros factores que pueden impactar en el cambio, en el aumento, por ejemplo, de los días, ¿no? Y es una que utilizan también como referencia algunas casas certificadoras, pero siempre hay factores, repito, que impactan sobre ella, ¿no? Como por ejemplo, podrían haber organizaciones con mucha cantidad de personas, pero ¿cuántas de ellas realizan la misma actividad? Si tengo a 100 personas que se dedican a la fuerza de ventas, ok, todos hacen lo mismo. Entonces, hay alguna forma de hacer unos cálculos y esto sale un número diferente, ¿no? ¿Te puede servir de referencia? Podría ser. Yo prefiero no utilizarla, no mirarla en realidad, ¿sí? Sino más bien un poco por la experiencia y por la complejidad de cada proceso, por las actividades, y más que por número de personas, por número de procesos. Ahí está. Esa es la forma que al menos, les comento, a mí me ha dado mayor resultado, mejores resultados. Este es un ejemplo de un plan de auditoría que también está tomado de uno de los documentos de este grupo de prácticas de auditoría, ¿sí? Un poquito para que quienes
no estamos muy familiarizados tal vez aquí con los planes. Si se han dado cuenta, hay una reunión de apertura, así empieza la auditoría, ¿no? Recomiendan, creo que por acá, sí, por acá lo tengo. Bueno, van a darse cuenta que hay una secuencia de procesos a auditar, hay un horario para el descanso, para el refrigerio, una reunión de recapitulación, de retroalimentación de todo lo que ha sido el día de trabajo, ¿no? Y así también para el día 2, antes de la reunión de cierre, hay una reunión de enlace del equipo auditor, ¿no? Aquí se señala el nombre o las iniciales del auditor, el del auditado, el que representa a cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, este es el cronograma, no es todo el plan, porque el plan ya incluye en la parte superior mayor información, que es la que hemos estado refiriendo hace unos minutos atrás, ¿no? Pero se los quería colocar también porque en ella hay algunas cosas que deberíamos tener presente para no omitirlas. Y un poco es respecto al respeto que debemos tener con las costumbres de la organización, ¿no? Que le llamo costumbres. Por ejemplo, al tema de los horarios. Si una empresa empieza a trabajar, no sé, a las 9 de la mañana, de 9 a 6, no le vayas a colocar su reunión de apertura a las 8:30, por ejemplo, ¿no? Porque no es su horario de ingreso, tendrías que hacerlo llegar antes y no tendría por qué. Igual tampoco te vayas a colocar procesos a auditar después de su horario de salida. Si ellos tienen algún horario específico para refrigerios, a veces tienen dos horarios, ¿no? Si es, por ejemplo, una manufacturera, hay un horario para los administrativos y hay otro horario diferente para los que hacen netamente actividades operativas. Entonces, esta información es importante que la tomes en cuenta en la hora que elaboras tu plan. También es posible de que si eres un auditor externo y vayas a ingresar a sus instalaciones para auditar, haya alguna inducción, una inducción pequeño o grande, va a depender también del rubro, relacionado al tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? A pesar que es una auditoría de sistemas de gestión de la calidad, pero vas a ingresar a sus instalaciones, tienes que respetar ciertas cosas que ellos te van a comentar aquí. Así que si esa reunión, esa inducción dura para ellos, no sé, 1 hora, ¿no? Pues ese dato lo tienes que saber porque lo tienes que considerar dentro de tu plan, ¿no? Desarrolla tu plan en base a procesos, no en base a los números o las cláusulas de ISO 9001. Eso también es una buena recomendación. Siempre recuerda que los sistemas de gestión promueven el enfoque a procesos. Otra cosa que no deberías omitir y que también es interesante, no es obligatoria. Recuerden que todo lo que estamos comentando aquí no es algo que deben hacer, sino simplemente son directrices. Trata de que sea un solo auditor que audite los procesos que tienen relación unos con otros, los procesos vinculados, la secuencia de procesos. Por ejemplo, la planificación de la producción, luego con la producción, con el control de calidad, no sé, con el almacenamiento final del producto, despacho, entregas, ¿sí? Toda la secuencia. Si se puede, genial. Audita la alta dirección una vez que haya terminado la reunión de apertura, porque a la alta dirección se le audita aspectos como el contexto, las partes interesadas, liderazgo. Con esta información, especialmente con la del contexto y partes interesadas, te va a dar muchas luces para luego los procesos que vas a poder ver minutos después. ¿Ok? Finalmente, típicamente, bueno, no siempre, pero típicamente lo que suelo hacer antes de encontrarme con ustedes en los webinars es preguntar a través de LinkedIn aspectos relacionados al tema de nuestra sesión, ¿no? Y aquí he rescatado 3 de ellas porque las que me escribieron también ya eran temas que habíamos contemplado aquí en la presentación, pero estas 3 estaban diferentes y me pareció muy interesantes, se las comparto también. A ver, alguien me comentó, mira, es importante que dentro de tu plan de auditoría asignes un tiempo para que el auditor pueda revisar el tratamiento de las no conformidades que fueron identificadas en auditoría anterior, ¿sí? Muy bueno, porque incluso es algo que también hacemos en las auditorías de seguimiento o de seguimiento o mantenimiento cuando hablamos de auditorías de tercera parte. Pero en una auditoría interna, de igual forma,
¿no? De igual forma, tú como auditor vas a tener a tu alcance el informe de auditoría previo, la auditoría anterior que hizo algún equipo auditor con sus hallazgos, y es un momento oportuno para que también puedas revisar la eficacia de esas acciones que tu organización ha tomado meses atrás, seguramente. Esto quiere decir de que es una buena oportunidad para que también puedas identificar si esta no conformidad vuelve a aparecer. Justo estás auditando y justo vuelve a aparecer. Eso significaría que no fueron muy eficaces las acciones que tomaron, ¿no? Pero sí, es bueno. Puedes colocarle un tiempo, especialmente si tuvieron muchas no conformidades en la auditoría anterior. Entonces te haces un espacio ahí y las revisas tranquila. Otra persona me indicó, a ver, y cuando hablábamos sobre el tema de riesgos, ¿qué podría pasar? Es que podrían pasar tantas cosas durante las auditorías o previo, ¿no? Dice, considerar riesgos de incumplimiento de alguna actividad por causas externas. Por ejemplo, condiciones climáticas, accidentes que puedan pasar. Claro, ¿esto qué quiere decir finalmente? Que tu plan tiene que ser flexible, te tiene que permitir poder hacer algún tipo de cambio si es que ameritara hacerlo, ¿no? Hay que acordarlo con el cliente de la auditoría también, y esto básicamente lo abordas cuando tú identificas a la hora que estás elaborando tu plan de auditoría qué podría pasar. No sé, me toca hacer una auditoría que está en el interior del país, tengo que viajar. ¿Y qué pasaría si el vuelo se cancela, por ejemplo? ¿O qué pasaría si estamos viajando por tierra, por carretera, y esto me pasó una vez, y hay entonces una manifestación que ha cerrado el pase, y esto va a demorar horas? ¿Qué hacemos? ¿No? Claro, alguien me dirá, oye, pero qué exagera eso, no, raro que pase. Sí, pues en realidad es raro que pase, pero podría pasar, y es más, ha pasado. En alguna ocasión, si te ha pasado, por ahí considéralo. Considera esta flexibilidad. Ok, cliente, ¿qué podríamos hacer? Si pasara, un poquito para tenerlo listo, ¿no? No pensar en el último momento. Y finalmente, considerar riesgos por la participación de auditores poco capacitados o que desconozcan procesos a ser auditados. Esto me lo comentó también una persona. Y sí, pues, puede ser, puede ser. De hecho, cuando se trata de procesos o de organizaciones muy técnicas, en un rubro muy técnico, sí es aconsejable que alguien más conforme tu equipo auditor, ¿no? Que además del auditor solicites la compañía de otra persona que no siendo auditor necesariamente, pero que sí conozca muy bien del rubro y que te pueda servir de soporte o de apoyo. Entonces lo podrías incluir dentro de tu plan de auditoría como un miembro adicional del equipo. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. Nos quedan libres todavía algunos minutitos, muy poquitos, pero si es que hay alguna pregunta, a ver. Paula nos dice que no nos puede escuchar. Paula, no te preocupes, yo creo que los demás sí, pero vamos a tener o vas a tener disponible esta grabación luego en el canal de YouTube de ALDE Business School. Te invitamos también para que puedas ver los webinars previos. Ah, gracias Rodolfo, Natalia, ellos sí nos confirman que nos han escuchado bien. Ok, a ver, veo aquí a José López. ¿Cuántos recursos se deben de emplear para hacer el análisis de riesgos? Recursos de tiempo. A la hora que elaboras este plan de auditoría y que tienes la información, eso es importante, que tengas la información de la organización que te permita por ahí identificar algunos posibles riesgos. ¿Sí? A ver, Ubaldo nos pregunta, ¿cuántos auditores son necesarios para evaluar de 1 a 3 personas? Si tu organización es de 1 a 3 personas, suficiente con un solo auditor. ¿Dónde se incorporan los riesgos determinados en mi evaluación previa? Puedes hacerlo en el mismo plan. Yo he visto muchas empresas que ya han incorporado dentro de su formato, su formulario de plan de auditoría interna, un campo donde dice determinación de riesgos. Y al costadito le colocan acciones
para abordarlos. ¿Nos podrías mencionar algunos otros materiales de apoyo de ISO? Sí, hay una serie de normas. Ahí vas a ver los Guillermos Guillermo en la lámina. Hay una lámina donde les he puesto los nombres de los documentos. Los del IAF están a libre disposición. Esa página, chicos, está súper interesante, esta guía de prácticas de ISO e IAF, pero lo encuentran en la página del IAF. ¿Qué tiempo es recomendable para informar la realización de una auditoría interna? Nos dice Jorge Lima. A ver, muy buena pregunta. Por experiencia, unos 15 días antes está bien. ¿Podría hacerlo un mes antes? Sí, podrías. Ahora, ¿qué riesgo ocurriría si es que lo haces un mes antes? A veces las agendas de cada persona entre un mes pueden tener mucha variación. Con 15 días nos acercamos un poquito más, ¿no? Y si hay algo que no les cuadra bien, tienes el tiempo para que ellos lo revisen y digan, mira, que hay que hacer un cambio. Auditor líder, por favor, no se puede en este horario a tal proceso, cámbialo, ¿no? Te da ese campo de tiempo para que lo puedas modificar, ¿sí? A ver, Jorge, los procesos vinculados podrán también encontrarse relacionados con los eslabones logísticos en tiempo real, por ejemplo, compras. Compras a los proveedores o surtido a los distribuidores. No entiendo muy bien la pregunta, Jorge, pero si mencionas procesos vinculados, claro que sí. Mira, lo importante o por qué se hace esta recomendación. ¿Qué pasaría si no pudiera hacerlo un solo auditor? Por ejemplo, ver el proceso de compras y también auditar a la vez un solo auditor los procesos operativos, quienes son los usuarios de compras, quienes han hecho estos pedidos para que puedan tener a su alcance productos o servicios, ¿no? Entonces, nada, el auditor, si es que no lo hace un solo auditor, lo que tiene que hacer es que al que le ha tocado uno de esos procesos, tomar nota de las muestras que está tomando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, órdenes de compra o los productos o un correo, no sé, algo que le pueda dar las pistas para que se lo pase al otro auditor que le va a tocar auditar al otro proceso que está vinculado, ¿no? Y que pueda seguir entonces la pista, que pueda seguir esa secuencia. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Ahora, si lo hace una sola persona, mucho mejor, ¿no? Porque ya tiene todo el alcance, no se lo comunica a nadie, simplemente cuando le toca ir al proceso vinculado, sigue esa pista que ha tomado, esa muestra que ha tomado. ¿Sí? Me explico mejor. Por ejemplo, tú estás en compras y tomas la muestra, tomas órdenes diferentes, órdenes de compra, sabes qué usuarios estás allí preguntando quiénes son los usuarios, por ejemplo, producción. Ok, y luego puedes ir a producción y puedes ver el requerimiento cuando producción hizo el requerimiento en su momento, a ver si efectivamente puso todos los requisitos asociados a ese producto que estaba solicitando. Incluso puedes ir al almacén, cuando almacén recepcionó por parte del proveedor, cuando le trajo ese producto, por ejemplo, la guía de remisión o cómo hizo la verificación, o tal vez ese producto inicialmente no llegó bien y tuvo que reclamar al proveedor, ¿no? Y así vas buscando la secuencia. A ver, Miguel nos dice, ¿cuáles son las debilidades de la auditoría virtual? Ay, así como hay debilidades, Miguel, también hay cosas muy buenas que se pueden aprovechar de las auditorías virtuales. ¿Qué te puedo decir de las debilidades? A ver, mis ojos. Esa ha sido la peor debilidad que he encontrado. Mis ojos han sufrido, sí, este tema porque, claro, estás viendo tus 8 horas de corrido la pantalla, ¿no? Porque te están compartiendo documentación. Tal vez por ahí el internet te puede jugar una mala pasada, por ahí puedes tener, no es lo mismo visitar la organización así de forma presencial, ¿no? Que lo tengas que ver a través de la tablet o a través del celular porque te están haciendo un recorrido o utilizando drones. Eso puede ser, o el tema también del tiempo.
porque tú estando presencial, pues pides quiero ver registros de tal a tal fecha y los tienes ahí, los puedes revisar, cambiar uno por otro, etcétera, ¿no? Sin embargo, en remota tienes que solicitar, por favor, compártame tal, y luego, y ahora el otro, y ahora el otro. Entonces, como que demora un poquito más, ¿no? Ángel nos dice, ¿podemos tener acceso a este webinar para compartirlo con otros auditores de la organización? Claro que sí, Ángel. Cuanto promocionemos más estos temas de sistemas de gestión, mucho mejor. Así que en las próximas horas o en los próximos días les van a estar llegando un aviso a su correo para indicarles de que ya está listo y sí, claro que sí, lo pueden compartir. A ver, vamos a ver por aquí, hay más preguntas. Jairo nos dice, quiero saber, la 9001 es como la Matrix de las normas ISO. La Matrix. Digamos que es como que la pionera en sistemas de gestión, ¿no? Ya es una norma que tiene sus años, es una señora norma, porque la primera versión pues sale en el año 87. ¿No? Ahora estamos en la versión 2015 y todavía tenemos para más rato con esta versión 2015. No se va a cambiar. De hecho, hubo una encuesta hace un tiempo atrás y hubo todo un trabajo de este comité donde finalmente decidieron que se iba a conservar todavía esta misma versión por otro periodo. Sin embargo, ya hay grupos de trabajo que están viendo próximos temas que seguramente se van a incluir en una nueva versión más adelante, ¿no? A ver, por aquí. Vamos a ver las últimas ya. Igual, chicos, yo les voy a dejar, un ratito, les voy a dejar por acá también, si es que no llego a contestar todas las preguntas. Pueden encontrarme en LinkedIn, pueden encontrarme por correo también, para seguir conversando al respecto. Voy a dar los últimos minutitos por acá. ¿Qué no es recomendable al momento de ejecutar un plan de auditoría interna? Y diferencias con uno de auditoría externa. Ok, a ver, Araceli, diferencias de planes de auditorías internas y externas. No hay mayor diferencia en realidad. ¿Eh? No hay mayor diferencia. De hecho, en la lámina que coloqué sobre estas normas 17021, si es que la tienes a tu alcance, en la parte de planificación no hay mayor diferencia. Tal vez podría ser, si queremos así buscarle una diferencia, el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos que definen las casas certificadoras son tiempos que están ya establecidos, les puse ahí una lámina también, con unos factores que ellos incluyen. Eso puede ser una diferencia porque en las auditorías internas nosotros no tenemos típicamente alcance esa documentación, no tendríamos tampoco por qué. Entonces, netamente lo hacemos por un poco nuestra experiencia, un poco por el número de procesos que intervienen, por la complejidad del proceso. Por ejemplo, si voy a auditar un proceso de fabricación, ¿no? La fabricación que tiene muchos procesitos o muchos subprocesos, muchas líneas de producción, obviamente le podré colocar toda una mañana o toda una tarde o incluso todo un día, ¿sí? Diferente a que si voy a auditar, por ejemplo, el proceso de soporte informático de una empresa muy pequeñita y donde hay, no sé, pues 5 equipos informáticos, tal vez unos 30 minutos sería suficiente, ¿sí? Eric nos pregunta si hay alguna página oficial para poder conseguir las ISO, las normas publicadas por ISO. Bueno, claro que sí, la página oficial es la página oficial de ISO. Allí ahí las puedes comprar en varios idiomas, pero te recomendaría, que es algo mucho más cercano, en tu país debe, de hecho estoy segura, existir el organismo nacional de normalización. Y ahí
si las puedes encontrar, si ellos lo adoptaron como norma, las vas a encontrar incluso a un precio mucho menor. ¿Sí? Entonces tendrías que dirigirte a la página web del organismo de normalización de tu país. Voy a escoger por aquí la última pregunta. Vámonos más abajo, más abajo, más abajo. A ver. José Luis nos pregunta, cuando la organización no proporciona cierta evidencia por problemas de Internet, ¿se puede indicar que es un acto de buena fe? Ay, José Luis, no me quedó muy claro. No sé si no le has puesto el signo de interrogación. Me imagino que no es una pregunta, sino nos estás compartiendo un comentario donde dice que si por problemas de Internet no podrían presentar la evidencia, se puede indicar que es un acto de buena fe. A ver, en principio el auditor sí está en la obligación de tener la evidencia porque con la evidencia va a poder contrastarla frente a los criterios de auditoría para determinar un hallazgo. Te lo puede decir, a lo mejor con lo de buena fe me estás indicando que es que te lo va a decir verbalmente. Lo que me estás pidiendo, auditor, sí lo tengo, te juro que lo tengo, pero no te lo puedo mostrar porque mi internet está fallando y entonces, pero te juro que lo tengo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? No, lo anotamos, ¿sí? Lo anotamos allí, lo tenemos pendiente hasta que se pueda restablecer un poquito el tema del internet. Me lo puedes pasar, no sé, tal vez a otra persona de tu organización que sí tenga una mejor línea y me lo pueda compartir después. Lo podemos dejar anotado para después, ¿ok? Si es que realmente eso es así. Y ya, ¿no? Pero si solamente me lo indicas, te juro que lo tengo. Ay, no, José Luis, porque ahí estaría medio complicado. Y si bien es cierto, los auditores, o sea, sí, trabajamos, de hecho que sí, ¿ya? Confiando, ¿ok? Pero también es importante que si vas a redactar un hallazgo, tienes que ponerle evidencia. Y la evidencia podría ser una declaración, de hecho, por definición, las declaraciones de hechos también son evidencias, pero dice que tienen que ser verificables. Entonces necesitas el respaldo de algo más, ¿sí? Ok. Yarela nos aclara y nos dice, buena fe es un acto de voluntades de ambas partes. Ya, ok. Pero en este caso, el auditor podría no estar de acuerdo con ello. O sea, de hecho, si es que va a redactar un hallazgo, necesita, sí o sí, tener este sustento. No sería suficiente colocar, según lo declarado por el auditado, ¿no? Se confirma de que hay cumplimiento en tal cosa. ¿Ok? Bien, chicos, hasta ahí hemos llegado entonces. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias por darse este tiempo en unirse a nuestra sala. Y pues nada, los esperamos en una próxima sesión, en un próximo webinar a través de EALDE Business School. Hasta una siguiente oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias.